y la vida está hecha de momentos, buenos y malos, dice alguien, porque por eso se disfrutan los momentos, porque indefectiblemente cuando hay un momento bueno después, vaya uno a saber, aparece uno malo que se supera, porque ese ciclo que tiene la vida te va a depositar más adelante en un momento bueno. Y hablando de momentos, estábamos con el invitado que tenemos aquí, le queremos agradecer que se haya acercado. Hace muchísimo tiempo que no lo veíamos, siempre estábamos al tanto, porque uno cuando conoce a la gente y la aprecia y lo valora como profesional, pero principalmente como persona, siempre trata de seguir la campaña. Estamos hablando de Andrés Roberto Iliana, que está aquí con nosotros compartiendo un café. Andrés, gracias por venir. No, un placer estar con vos y bueno, sabes, es recíproco lo que vos decías, mi respeto siempre y mi afecto hacia vos ha estado. Yo, cuando sabías que ibas a venir vos, digo, yo me acuerdo de eso, ese volante central que levantaba la cabeza, que abanicaba recorriendo la mitad de la cancha con la pelota en los pies, viendo dónde le iba a depositar, y uno se queda con esa imagen, ¿no? Uno a veces hacía una asociación que dice, bueno, pero para que la gente entienda, con Fernando Redondo, ¿no? Uno decía, sí, lo veía jugar a Iliana, más allá de las diferencias, uno a veces para graficar, hace una comparación, porque a veces no tenés palabras para demostrar una característica, entonces sí, mire, juega más o menos como tal, para que la gente tenga una imagen, pero después, claro, decía, no, y había cierta similitud, cierto hasta parecido físico y la manera de jugar. Andrés, creo que el fútbol a uno le deja muchas enseñanzas, más allá de lo futbolístico como persona, le permite crecer para después continuar, porque lo que viene después es mucho más difícil, ¿no? Estar fuera de la cancha, me parece que es mucho más complicado que estar adentro, pero muchos dicen, no, ¿sabes qué pasa? Yo no tengo tanto compromiso, estoy tranquilo. Hoy por hoy estar fuera de la cancha me parece que no te permite tanta tranquilidad, ¿no? No, porque uno cuando termina siempre se saca una mochila, ¿no? Primeras 2, 3, 4, 5 semanas, o el mes siguiente uno como que saca una mochila de la presión de estar siempre peleando por algo y bueno, y con la exigencia, esa adrenalina de todos los fines de semana tener que salir a ganar, y en la semana a pelear con tu compañero. Bueno, y después te empieza a faltar esa adrenalina, te das cuenta que sos joven, que tenés mucha energía y tenés poca. Si uno no arma rápido un proyecto de vida, se complica más, ¿no? Porque estás en tu casa donde todos antes te valoraban, te cuidaban, no hacían ruido cuando dormía, sí. Empezás a molestar, digamos, porque vos no estás acostumbrado a estar con ellos y no estás acostumbrado a estar con vos. Sí. Entonces, bueno, es todo una adaptación que se necesita también de la gente que está al lado tuyo, que de la familia también que te entienda, porque uno tiene en ese periodo de adaptación tiene altos y bajos, ¿no? Un aprendizaje de convivencia, ¿no? Sin duda, es una convivencia que que uno tiene que aprender a hacer, aprender a que no es la prioridad para todo, porque antes era la prioridad para todo, sí. A lo que había que comer, pasás a ser uno más, y están los nenes, y está tu mujer también, y bueno, y cuesta bajarse de esa burbuja que uno está cuando juega la pelota, pero después se da cuenta que hay un montón de cosas lindas también en la vida para disfrutar, ¿no? Claro, uno era el parámetro de esa convivencia, ¿no? Después cuando se equipararon las posibilidades o las responsabilidades, bueno, uno comenzaba a complicarse, pero tiene que ver con el aprendizaje, y me parece que aprender a estar en la familia es algo lindo, ¿no? Más allá de algunas broncas o que lo que antes no te molestaba porque no estaba comienza a molestarte hasta que te vas acostumbrando, que todo eso forma parte de la vida diaria. Una vida que para vos comenzó con la ilusión de jugar al fútbol en la primera división, ¿no? Allá en el sur, donde a veces es mucho más difícil, porque llegar a la capital federal ya era un logro. Después, que te tengan en cuenta la prueba que uno pensaba, ¿no? Llegar a tener la posibilidad de una prueba en Capital Federal o en Buenos Aires, como se decía, me parece que era algo que uno se acostaba a la noche y soñaba, hasta se veía con una camiseta, se veía una situación, que lo probaran en una jugada, si las cosas te salían bien, qué te iban a decir. Ese sueño comenzó hace muchos años, ¿no? Sí, yo veo que hoy es mucho más simple. En esa época, como vos decís, había que esperar un año prácticamente entero y bueno. O que fueran alguien a buscar jugadores allá, o que alguien te trajera para acá. O que alguien pase por ahí de casualidad te vea. Sí, era mucho más complicado y bueno, y cruzaban por la cabeza todas esas cosas. Yo empecé también ya a los 6 años, 7 a jugar y ya a los 12 tenía bien en claro que me quería venir a la capital por lo menos a probarme, quería jugar a la pelota pero por lo menos a probarme, y como vos decís, me llevó casi conseguir a alguien que venga casi 2 años. ¿Y cómo se dio eso? Fue, como vos decís, fue una persona a dirigir allá, Di Meola, que era
un entrenador de Santa Fe para ir a Newell, ¿no? Y me fui. ¿La chica Di Meola, no? Era el hermano. Ah, el hermano. El hermano era de Corral de Busto. Fue a dirigir al equipo de primera y yo ya estaba ahí con la primera entrenando. Y bueno, me dijo, no, nene, usted tiene que irse a probar, me dice. Y bueno, traté de convencer un poco a mi vieja, tenía 13 años. También eran reticentes, ¿no? Claro, sí. que te venga solo. Era acá, una distancia, era una distancia larga, no había la comunicación que hay ahora, obviamente. Y bueno, de casualidad se dio que organizaron unos partidos del equipo que estaba preparando para el famoso torneo regional, que antes era el regional. Sí. Vinimos a jugar acá a Santa Fe, a Buenos Aires, y bueno, y nos enfrentamos a la primera local de Newell, y justo estaba Grifa, y bueno, y como yo era muy pibe, tenía 13 años, mi viejo me había acompañado, había venido en el colectivo con nosotros, y ahí me propusieron quedarme, y bueno, y ahí creo que era agosto eso. Convencimos a mi vieja de ahí hasta diciembre para que el otro año me deje ir, y en enero siguiente estaba haciendo ahí la pretemporada con Newell. Hice un poco de inferiores ahí, bueno, después me fui, discutí con Grifa un poco y me fui a manejar el taxi de mi viejo, y estuve ahí jugando también de vuelta al torneo regional a los 17, 18 años, y dio la casualidad que fue Gustavo de Favero a dirigir otra vez al equipo de Germinal. Y me dijo lo mismo, me dice, no, anda a probarte. Le digo, no, ya es tarde, le digo. Yo ya tengo edad de quinta, ni cuarta, no. Me dice, no, anda, me dijo. Y bueno, y vine y acá tuve suerte, en 3 semanas pude jugar, sí, la verdad que sí. Ahora, dijiste, discutí con ¿cómo es? Con Grifa. Bueno, el que lo conoce a Andrés Iliana no se sorprende por eso, ¿no? Alguien que tiene un temperamento y cuestiones muy definidas, y que cuando piensa que es así, y no hay vueltas, ¿no? ¿Te arrepentiste de esa discusión o no? No, porque creo que lo que le planteaba era justo. Nosotros ahí en Newell teníamos la suerte de ganar en todas las categorías, y era la época de Bielsa, se había hecho un amontonamiento de profesionales muy grande, y claro, nos hacían viajar a jugar, cuando íbamos a jugar en reserva, nos hacían viajar de Rosario a la madrugada, no es que íbamos el día anterior a dormir, no, viajábamos a la madrugada en el colectivo, y llegábamos y Bielsa bajaba 10 profesionales y nosotros afuera siempre. Sí. Y en uno de esos viajes que fuimos para Buenos Aires, encima era en la cancha de Boca, y se jugaba en la Bombonera, ante la reserva, jugaba siempre antes. Siempre. Eso es algo que se extraña mucho. Sí, unas ganas de jugar tremenda, y bueno, y bajaron como 10, 12 profesionales, y otra vez a mirarlo de la tribuna en vez de jugar. Y ahí agarré y bueno, se lo planteé el lunes siguiente. ¿Qué te dijo? Me dijo que no, que era la idea del club, que le dije que bueno, entonces yo digo, prefería irme, le digo que no quería, le digo, no quiero jugar en primera a los 25 años, le decía yo. Me dice, no, que no va a ser así, le digo, no, prefiero irme. Y bueno, me dejó ir, pero nunca me dio el pase, digamos. Hasta jugué en Gimnasia en primera con un porcentaje del pase de Newell, ¿no? Tuvimos una pelea larga, pero bueno, pero al final me lo dio. Y Andrés, ¿cómo fue dejar el fútbol? Un poco obligado por... Sí, por las lesiones. Un tobillo era, ¿no? Sí, ya llevaba 4 o 5 operaciones y bueno, y veía yo que me entraba a la cancha y no podía hacer no podía hacer lo que yo, digamos, intentaba cosas en la cabeza, se me ocurrían cosas, pero tenía que acomodar para pegarle de una manera con el pie, para pegarle para trabar era lo mismo. Y bueno, y vi que por ahí en Arsenal más que nada no estaba, tuvimos un buen logro que era la Copa Sudamericana, todo, pero no estaba participando como uno se siente, y a mí me había tocado, era un defecto que tenía también, no sabía esperar o sentarme en el banco. Yo creo que hoy los jugadores han crecido en eso, era un defecto. Yo donde iba a 2 cosas que me quería ir, o me peleaba o le pateaba la pelota lejos a los técnicos cuando estábamos entrenando, y está mal eso, no está bien. Y bueno, y en ese ímpetu de querer jugar, de no darme cuenta que podía también disfrutar de entrenar y jugar poco y ir al banco, que hubiera sido un poco una despedida un poco más suave, no, agarré y bueno, y dije que decidí no seguir porque veía que no podía. Era una presión que te ponías que en el momento no entendías que era demasiada y contraproducente, ¿no? Porque creo que uno tiene que saber a veces esperar, darse cuenta que si no está en condiciones, lo mejor que es no exigirse, no apresurarse, esperar, tener paciencia, y si se da la vuelta se da, y si no, bueno, con la tranquilidad de decir, mira, hice todo, no solamente en el entrenamiento, en lo físico, sino mentalmente también, le puse la paciencia, el aguante, y no se dio, ¿no? Sin duda, yo creo hoy, digamos, más grande, más maduro, creo que tendría que haber disfrutado de ese momento, esperar, por ahí la rueda iba a ser que por ahí en 6 meses o en 3 meses vuelva a jugar, estar, bueno, pero en ese momento era lo que sentía y trato de hacer siempre lo que siento. Hoy a la larga me doy cuenta que sí, que era
digamos, con más años, con más experiencia, me di cuenta que era equivocado, y por eso trato de a los jugadores que tengo y todo, de explicarle esa situación, tratar de que no le pase lo mismo, ¿no? Andrés, después la posibilidad, como cada uno cuando se inicia en la dirección técnica, es pasar por las divisiones inferiores. ¿Te diste cuenta rápidamente que lo tuyo no era las inferiores y que era la primera? Sí, lo había hablado, en su momento me había llamado Pablo Morán, y bueno, estaba guisando en ese momento en gimnasia. Le había dicho, bueno, mi idea es poder hacer una experiencia de un año e intentar largarme después como entrenador profesional. Hice un año, no fue bien, gracias a Dios, tuve una categoría muy buena que me ayudó a poder hacerme las cosas mucho más fácil, ¿no? Tuve a Magallán, a Musí, bueno, muchos chicos que después, al Flaco Rací, que hoy está, bueno, me hicieron todo más fácil, digamos, el aprendizaje me lo hicieron más fácil, y ahí me pidieron que me quede un año más, no tenía nada en vista. Dije, bueno, me quedo y bueno, me quedé, y después un poco lo mismo, las situaciones de que no teníamos los elementos necesarios, no viajábamos siempre tarde, un montón de cosas, los chicos no comían bien en la pensión en ese momento, bueno, había muchas situaciones que le íbamos pidiendo que cambien, no lo hacían en ese momento, hoy creo que están muchísimo mejor, y bueno, y le dije al Flaco, mira, Flaco, digo, que era el que me había hablado para ir, digo, las cosas no están, así que hice medio año ahí, corté y ahí me largué, bueno, y después me tocó Aldo Civi, ¿no? Sí. Lo que uno tiene que darse cuenta es que es prioritario en un club el trabajo en inferiores, ¿no? No solamente de conseguir buenos jugadores, sino tener una cancha acorde, toda la infraestructura para poder trabajar, porque en definitiva lo que te va a permitir crecer, no solamente futbolísticamente, sino económicamente, es no comprar y generar, o sea que lo que vos no sea un gasto, sino una inversión que vos haces en las divisiones inferiores, ¿no? Eso es lo principal, Gustavo, verlo como una inversión, no como un gasto. Creo que lo principal es eso, y el tiempo y las situaciones han dado siempre la razón y la explicación por qué es una inversión y no es un gasto. Si vos ves Gimnasia, hoy, digamos, pudo recuperarse por la venta de Monetti, por la venta de Musí, por la venta de Magallán. Es muy difícil a veces traer un jugador, comprar un jugador y después poder venderlo a mayor precio, mucho más difíciles y mucho más gasto, ¿no? Darse cuenta que el negocio es cosechar lo que uno siembra y no tratar de hacer diferencia con los jugadores que uno trae y que después los vende, ¿no? Porque me parece que ahí, si bien es cierto vos ganás un pequeño porcentaje, siempre está la duda, hay intermediarios en el medio. Ahora, si cuando vos lo que generás es genuino y después lo vendés, la ganancia es absoluta, ¿no? Es tremenda. Creo que, no sé si lo habrán vendido o había una posibilidad, había leído el otro día de Casco, de Milton Casco, que podía, y todavía Gimnasia tenía un porcentaje. Sí, bueno, hay más que eso, es decir, ya lo han vendido varias veces y Gimnasia sigue teniendo una participación. Creo que es clave, que con el tiempo creo que se ha entendido, y esperemos que siga, digamos, que esto siga creciendo, que siga cada vez invirtiendo más. Tener un presupuesto ya fijado para la división inferiores es clave para darle seriedad a cualquier club, ¿no? ¿A Casco lo tuviste vos o Lagorio, me parece? Lo tuvo Federico Lagorio. Sí, Lagorio lo tuvo, sí. Ahí, bueno, también Castro, Pata Castro también estuvo, con poco tiempo ya, pero estuvo con ellos. Y son jugadores que están representando al club, el mismo Fito Rinaudo que ha vuelto. Si son jugadores que representan, tienen la bandera de Gimnasia por el mundo, la llevan, ¿no? Sí, creo que tanto Morán como Ortiz hicieron un trabajo importante, ¿no? Como bien decías vos, en momentos difíciles donde había que poner el corazón y la razón para tratar de poder plasmar lo que uno pretendía en esa etapa de inferiores en Gimnasia, ¿no? Sí, se ha hecho un buen trabajo, había muchos entrenadores, también en este caso Lagorio, había varios entrenadores que han... El Negro Olivera. El Negro Olivera estaba también, muchos que realmente, Sajini, el hecho también de poder tener una identidad con el club, yo creo que eso es importante, ¿no? Ese famoso ADN que le llaman, bueno, es importante que, digamos, que en las divisiones inferiores se plasme, ¿no? Que el jugador salga con una identidad y que realmente, aparte de lo económico, de todo lo que significa hoy poder llegar a primera división, tenga una identificación grande con el club, ¿no? Sí, que el ADN, que es una frase, se transforme en una realidad después, ¿no? Eso es lo importante. Estás escuchando Café de Por Medio. Estás escuchando la 90.1 Geox FM.
Sí, y seguramente hace mucho que está esperando, y uno siempre sigue esperando, ¿no? La posibilidad, no la posibilidad de que lo llamen, sino la posibilidad de que en un lugar le den la posibilidad, valga la redundancia, de poder demostrar. Hoy por hoy, cuando te piden un proyecto, vos lo mirás y le decís, no me faltes el respeto. Si yo te digo, ¿cuál es el proyecto? Ganar los primeros 3 partidos. Si yo te doy un proyecto a 2 años y pierdo los 3 partidos, ¿qué hacemos con el proyecto? Y a mí meterme en ese lugar mucho no me gusta, dirán algunos, ¿no? Así que hoy por hoy creo que se hace muy difícil trabajar si los resultados no se dan, Andrés, ¿no? Sí, evidentemente el hecho de ganar un partido te da 15 días de tranquilidad. Es un poco así, lo que hablamos entre los técnicos, siempre es eso, ¿no? En un partido son 15 días de tranquilidad. Es un error de parte de todos nuestro aceptarlo, que sea así, lo que pasa es que una vez uno no es el que decide, y después tiene que ver mucho la gente, el periodismo, todos los que estamos dentro del fútbol, no saco a ninguno, todos, porque lo tomamos como algo normal y no tendría que ser así. Yo no digo que se quede un técnico cuando perdió 12 partidos seguidos, pero hay que darle tiempo, para no depender de la suerte, sino depender del trabajo, porque si uno está solamente un mes, depende más de la suerte que del trabajo. Claro, es cierto, y yo también hago una mea culpa cuando a veces se dice, hace 3 partidos que no gana, pasará algo y en el coso, y yo no sé a veces con qué intención, ¿no? Porque uno sin darse cuenta está generando algo que después se está criticando, que no se respeten los proyectos, ¿no? Sí, es verdad. Creo que por eso te decía que estamos todos involucrados, todo el ambiente de fútbol está involucrado en ese tema. Se creyó que con este torneo largo la cosa iba a cambiar y no cambió. Lo que pasa es que el fútbol está dentro de la sociedad, que la sociedad hoy te exige continuamente estar cambiando y nuevas figuritas y nuevas caras, y bueno, y generar nuevas cosas. Entonces va cambiando continuamente y parece que el traer otro entrenador cambia, muchas veces no cambia nada, son pocas las veces que realmente cambia. El tema es cuando uno lo va a buscar, saber a ver qué va a buscar, ¿no? Decir, bueno, voy a buscar, antes de lo que voy a decir, antes de decir, bueno, lo vamos a traer, a ver cómo trabajar, qué trabajar, cuáles son tu ideas, cuál es tu proyecto a corto plazo, cuál es tu proyecto a largo plazo, y después esperarlo. Si después las cosas no se dan, bueno, creo que es el entrenador el primero que se da cuenta cuando pierde ya la posibilidad de llegarle al jugador, ¿no? De convencerlo, porque como dicen la virtud del entrenador, el arte de entrenar es convencer, y cuando uno se da cuenta que no convence ya el jugador, creo que no hay ningún técnico que se quede cuando ve eso, ¿no? Además de ser realistas e inteligentes, ¿no, Andrés? Uno creo que sabe para qué tiene el equipo como dirigente, y en base a eso no todo pasa por ser campeón, es sumar más de lo que tenías, escalar alguna posición ya te permite crecer, y cada uno gradualmente va creciendo, pero lo hace de manera firme, porque creo que hoy por hoy no da para traer 4 o 5 jugadores, pelear, estar arriba, y después no podés mantener eso y hacer de cuenta que lo que conseguiste no lo conseguiste porque no lo tenés más. Se te van los jugadores, económicamente no estás para afrontar una situación y el equipo vuelve a caer y otra vez el esfuerzo para subir, ¿no? El tema es ese, no volver, como dices, con el tren siempre a la estación, poder ir avanzando de estación, es decir, bueno, a su nivel, a la manera que el club pueda en ese momento, pero siempre ir tratando de dar un paso para adelante, no volver con el tren a la estación donde había partido. Creo que es lo principal, y que creo que lo que ha entendido Gimnasia en este periodo, que le ha dado un poco Pedro, yo vi ahora cuando se hizo el mercado, creo que fue Gimnasia bastante coherente, y Pedro creo que le va a dar esta vez lo ha acompañado los resultados, ¿no? Ha sacado buenos resultados, pero habla de que, bueno, que se ha madurado, ¿no? A nivel por ahí dirigencial se ha madurado, no se ha salido a buscar hacer locura, se han hecho infraestructura en el club, que es importante y se necesitaba. Esperemos que se siga en esa tesitura, ¿no? Andrés, uno siempre destaca a Carlos Timoteo Grigol como el gran técnico, el gran maestro. Si yo te pregunto a vos qué técnico o qué técnicos te marcaron en tu carrera deportiva, ya sea en inferiores o en primera división, lo incluí seguramente a Timoteo Grigol, ¿en qué lugar? ¿Qué fue lo que más te marcó de él y qué otros técnicos también te marcaron? Él me hizo jugador de fútbol, digamos, como se dice un poco en el fútbol, me hizo hombre dentro de la cancha, te da más bastonazo que zanahoria, pero bueno, pero sí, me formó, me ayudó, me hizo entender de que para jugar al fútbol había que correr, también aparte de jugar, y un montón de cosas. Me ordenó también en la vida privada, me ordenó mucho.
Y después muchos entrenadores. Yo con Gustavo Alfaro no tuve una gran relación, digamos, desde de jugador-entrenador. En Arsenal, pero es un entrenador que lee tácticamente los partidos como muy poco. Lo lee muy bien, a pesar de que por ahí, bueno, el estilo, él sabe dónde dónde va a atacar y va a lastimar y dónde te pueden lastimar. Lee muy, muy bien los partidos, Gustavo. Y después, bueno, no, porque a Carlos lo tuve mucho tiempo. En Italia claro. Tuve algunos que sí, que Brescia, me ¿no? dejaron, sí, me dejaron bastante. A Malesani también, un entrenador por ahí demasiado esquemático para nosotros, para los sudamericanos, pero también con las ideas bien claras y muy ganador. Ischia también me gustó mucho, nos dirigió poco tiempo, pero me gustó mucho. Carlos Ischia me gustó muchísimo, la verdad, la propuesta que tenía y el espíritu, con el espíritu que se trabajaba era muy bueno. Pero bueno, sí, el que más me ha formado fue Carlos, ¿no? Andrés, ¿tu paso por Italia? Y la verdad, lindo, porque me tocó, a pesar de que era un equipo por ahí de los denominados chicos de la primera en ese momento, me tocó compartir y tener un equipo de excepción para ese me tocó jugar con Pirlo, con Baggio, con Guardiola, con Luca Toni, con Bonera, que ahora lleva 10 años en el Milan. Era una cosa, la verdad, rara para ese equipo, y salimos, creo que el primer año, el primer año que fui era segunda y tuvimos suerte de ascender, y el segundo año se armó un equipo con toda esta gente y se salió sexto, que para el club era como salir campeón. Fuimos a jugar a París contra el Paris Saint-Germain por la Copa, para clasificar para la Copa, y bueno, y un montón de cosas que para el club eran imposibles, y en ese club al día de hoy todavía hay gente que me llama, la verdad que me fue bien a nivel personal y a nivel deportivo. Después tuve en el Verona, que estuve bastante lesionado ahí. Ya cambiaron los dueños, bueno, la experiencia no fue tan buena por ahí en Verona, pero bueno, me quedo más con lo otro, ¿no? Con lo de Brescia, que estuve mucho tiempo, y al día de hoy que voy, me parece rarísimo, por ahí en la calle me conocen, pasó un montón de tiempo y la gente me saluda, y por ahí voy a un bar y también la gente se acerca y me saluda. La verdad que eso es lindo, que es rarísimo, sí, la verdad a mí me parece raro, porque yo no me acuerdo ni de mis compañeros, a veces la cara de mis compañeros, y que se acuerden, la verdad que es un placer, ¿no? Y como te dije, me tocó compartir cosas y aprender. Una vez aprende más de compañeros que de entrenadores. Sí. Unas charlas con alguno de esos monstruos que me tocó jugar te dejan mucho más que por ahí que tener un año un entrenador, ¿no? Andrés, siempre se habla de jugar en Europa, ¿no? Lo que quiere todo jugador. ¿Qué se siente jugando en Europa? ¿Qué diferencias notas de Sudamérica? ¿Qué es lo que te da jugar en Europa o qué es lo que te quita? En el juego yo creo que tenés que entenderlo. El que no lo entiende no puede jugar, porque jugador inteligente juega, otro inteligente le cuesta. Hay muchos jugadores que han ido con muchas aptitudes, técnica y física, y no han entendido el juego, porque te equiparan en todo. Si jugás contra los mejores, son todos rápidos, son todos técnicamente buenos, son todos fuertes físicamente, son buenos técnicamente. Entonces, si vos no entendés el juego en conjunto, una ventaja táctica que puedas sacar. Exacto, es muy difícil, porque están los monstruos que sí, que pueden hacer diferencia a pesar de no entender el juego, que son contados con la mano. Pero en general yo creo que hay que entender el juego. Es un poco más vertical el juego que acá. La pelota circula a mucha más velocidad, por una cuestión también de que la técnica se eleva. Circula también más la pelota de lo que corre el jugador, más allá que sea vertical, ¿no? Sí, muchísimo más. La pelota circula a una velocidad grande y rápido. Y correr mucho con la pelota no tenés mucha chance, porque más en Italia te redoblan la marca enseguida. Es muy difícil gambetear en Italia, hay muy pocos que han podido hacerlo, muy difícil. Pero bueno, en general eso, y después la organización, que no es tampoco demasiado, casi ha crecido mucho en la organización en Argentina también. Pero bueno, va en la forma de ser nuestra también en algunas cosas, ¿no? Pero en general, la mayor diferencia que vi es eso, en la organización, y en la velocidad, el entender que el juego, ¿no? Es que hay que jugar en conjunto, digamos, la defensa tiene que jugar junto con la defensa, los cuatro jugar uno para el otro, el entender el juego, en definitiva, todas esas palabras, digamos, en una frase, entender el juego, ¿no? Nos hemos pasado unos minutos, pero ya para ir cerrando, agradeciéndote nuevamente tu presencia, Andrés. Hoy por hoy el presente de Andrés Iliana, esperar una nueva posibilidad, aprendiendo de la experiencia que ya ha tenido, y bueno, y darse cuenta que está dentro de un fútbol donde muchas veces lo que uno necesita no es lo que te brindan los clubes, ¿no?
Sin duda, hay que aprender a eso, a adaptarse y bueno, y tratar de sacar lo mejor a pesar de ciertas condiciones, pero bueno, de todo uno aprende, ¿no? ¿Con quién estás trabajando? Con Fede Lagorio, Federico con Carucha Lagorio. y el profe Cristian Fernández, que también de acá de La Plata. Federico Lagorio, me acuerdo. Manera muy particular, ¿no? Él hacía los goles, a veces uno no sabía cómo le pegaba todo. Queda el recuerdo del gol que le hizo a Ferro, ¿no? Que le hizo a Pogani, ¿no? Pogani, sí. En la Fede, anteúltima fecha, la anteúltima verdad. Cancha de Ferro, sí. Sí, la verdad que me ha ayudado muchísimo. Él venía de una experiencia que había trabajado bastante con Almirón y bueno, y me dio un salto de calidad para el cuerpo técnico. Para mí fue muy importante, ¿no? Cuando vas al interior a veces te ponen preparador físico, te agregan a alguien de cuerpo técnico para abaratarlo. Ese es mi problema, que yo no acepto esas cosas. Entonces me quedo muchas veces en mi casa, pero esta vez no, lo elegí yo y como siempre, y bueno, y fue el profe y también me ayudó muchísimo. Tuvimos muchísimo viajes de 26 horas y los pibes corrían como no éramos el Barcelona, pero corrían mucho, ¿no? Siempre hay que compararse con el de más arriba, ¿no? Sí, pero corrían, los chicos corrían mucho, intentábamos jugar obviamente, pero corrían muchísimo. La verdad que el profe también hizo un trabajo muy muy bueno, ¿no? Equiparar para arriba te permite crecer, equiparar para abajo, más allá de parecer más democrático, te permite que aquel que está arriba lo bajes para que esté en el lugar de otro que tendría que estar creciendo y estar más arriba. Andrés, bueno, gracias, como siempre es un gusto y bueno, cualquier cosa que necesites siempre va a haber un espacio para compartir o para difundir, porque sabemos que esto tiene un ida y vuelta, ¿no? Y cuando alguien conoce a personas, lo decíamos en el comienzo, que en el cual ha visto profesionalmente un gran jugador, pero detrás de ese jugador, como siempre digo, hay una gran persona, y si esta persona por momentos se eclipsó en una conversación a ese jugador, me parece que es digno de destacar y de prestarle atención, y ese es el caso tuyo. Bueno,